Entonces, en la clase de hoy vamos a partir, por decirlo de alguna manera, con el nuevo contenido de la nueva unidad del curso, que esto ya se refleja para el segundo certamen, en la segunda parte del curso de mecánica, y es la introducción a trabajo y energía. ¿Qué es lo que pasa? Y para eso vamos a hacer la siguiente consideración. Vamos a agregar una hoja y vamos a hacer un resumen hasta ahora. Hasta ahora lo que hemos tenido es que tenemos un objeto en el cual nosotros ya sabemos que queremos estudiar o poder observar la información que nos da. En este caso, en su comportamiento en el movimiento. Habíamos dicho que ese objeto se podía mover y también lo referimos de por qué se movía. Y nos dábamos cuenta de que el cambio de movimiento era generado por una fuerza externa. Si hay una fuerza externa, se genera una aceleración. Y esta aceleración hacía un cambio, o en su velocidad o si en su cambio de velocidad. Aceleración es un cambio de velocidad. Por lo tanto, si estaba destinado a este objeto a moverse solamente en una dirección y se le aplica una fuerza, puede cambiar su magnitud o su dirección. O si estaba quieto con velocidad cero, se movía. Por lo tanto, el cambio del movimiento era destinado por esta fuerza. También después más adelante vimos que no necesariamente tenía que ser una, sino que podía ser una suma de fuerzas. Y ahí entraba ya el sistema del diagrama de cuerpo libre. Y la suma de fuerza podría dar cero o no dar cero, que esa es la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton es que la suma de las fuerzas externas me podría dar la masa por aceleración, o en el mejor de los casos la aceleración es cero. Y la primera ley de Newton es que no hay fuerza. Uno trata de confundirse acá y piensa que la suma da cero. Realmente lo que dice es que aquí las fuerzas son cero. Todas las fuerzas son, no hay fuerza externa. Y terminamos también con la tercera ley de Newton, que era respecto a la interacción entre los cuerpos. Si interactuaban, o un cuerpo actuaba sobre uno, el otro actuaba sobre él también. Pero, si nos damos cuenta, hasta ahora lo que estamos haciendo en la primera unidad es simplemente preguntarnos, el objeto se mueve y se mueve porque se le aplica una fuerza. Y lo estamos centrando hasta ahora en la fuerza externa. Solamente lo estamos centrando en estas componentes. ¿Qué la origina? ¿Por qué la origina y en qué dirección? Pero en ningún momento, hasta ahora, lo estamos preguntando sobre el objeto. ¿Qué información nos da el objeto? Y eso es la nueva unidad. Este objeto puede generar ciertos conceptos, que es el trabajo, y puede tener energía cinética, potencial. Y ya no tanto centrar a las fuerzas, porque las fuerzas son externas. Las fuerzas pueden ser millones de fuerzas que hay y no las vamos a ver, pero sí lo que estamos viendo es al objeto. Entonces podríamos sacar la información al objeto sin tener en consideración la fuerza. Y eso entra a lo que es la energía. Por eso la energía es tan vital. La energía, si uno después más adelante la comprende muy bien, podría entender el por qué los objetos tienen cierta trayectoria. Si yo lanzo al gato que habíamos dicho la otra vez, ¿por qué sigue esa trayectoria parabólica, el lanzamiento de proyectil? La fuerza no me lo puede describir. La fuerza solamente te puede calcular por las leyes, por las ecuaciones de movimiento, cómo se va a mover. Pero no da una descripción o una explicación de por qué tiene ese movimiento. Pero sí la energía. Si nosotros estudiamos la energía del objeto, podríamos ser capaces de entender y predecir por qué tiene esta curva. De todos los posibles movimientos, por qué tiene ese movimiento. ¿Ya? Nosotros, igual un curso básico, por lo cual esta energía que vamos a calcular van a ser las más básicas, la cinética, la potencial, y vamos a jugar respecto a las ecuaciones de movimiento que conocemos. Pero en cursos más avanzados, intermedios, se estudia todo lo que es movimiento por medio de Lagrangiano. Se los voy a anotar porque puede ser gente que sí le interesa esto, a algunos mecánicos o cosas. Lagrangiano, o también le escriben como Lagrangiano, pero es Lagrangiano, por si acaso.
pero Goni también la he visto. Por Lagrange, que era un francés que estudiaba la energía. Pero en el curso, vuelvo a decir, vamos a ver solamente la energía potencial y la energía cinética y el concepto de qué es trabajo. Pero antes de eso, tenemos que volver a repasar unos ciertos contenidos, que son los productos puntos. Y el producto cruz después más adelante. Para eso, tenemos que recordar de que nosotros en la física ya nos damos cuenta que podemos proyectar todo en forma de vector. Entonces voy a dibujar un vector acá y voy a dibujar otro vector en otra dirección. Ahora, estos dos vectores nosotros entendíamos que si tienen direcciones distintas van a tener un ángulo entre los dos, un teta, alfa, lo que sea. Y nosotros podríamos definir el producto punto entre esos dos vectores. ¿Cómo lo hacíamos? Primero teníamos que nombrar a los dos vectores. A este lo vamos a llamar vector A y al vector rojo lo vamos a llamar vector B. Y el producto punto entre el A punto B va a ser simplemente la magnitud de A, por eso pongo el símbolo de magnitud, por la magnitud de B. Lo único que me está diciendo es que estoy multiplicando el valor, el tamaño, cuánto mide. El tamaño de A por el tamaño de B por coseno del ángulo. Y habíamos dicho el por qué. ¿Qué es lo que pasaba? Que si yo proyectaba el vector A sobre el B, eso quiere decir que tengo que generar la sombra, un ángulo de 90 grados. Esta es la sombra del vector A. El punto simplemente va a ser la sombra, que es el cateto adyacente, que es la magnitud de A por coseno de teta, por eso lo puse en verde, por el vector B, que va en la misma dirección que la sombra. Eso quiere decir que yo podría proyectar ahora el vector B también en A. Eso quiere decir que yo podría proyectar B o obtener B punto A, que sería el conmutativo. Y obtendría exactamente lo mismo. Este cateto, esta sombra que proyecta el vector B, sería B coseno, y lo estaría multiplicando por el A. Por eso el producto punto es conmutativo. Y ahí estaba la definición. Ya a esta altura no debería complicarse tanto entender de dónde sale el producto punto. Entonces el producto punto también hay que entender que es un número, es un escalar. El resultado que los va a dar es la multiplicación de valores. Fíjense, esto es la magnitud de A, magnitud de B, que son números, simplemente números, cuánto miden, por coseno de teta, que el coseno es entre menos 1 y 1, no tiene otro número. Entonces la multiplicación de esto me da como resultado un número, que es lo que dice ahí, que es un producto escalar. Por eso se le conoce también al producto punto como el producto escalar. Y que solamente va a dar como resultado un escalar. Y uno tiene que entender que va a ser la magnitud de A, acá no lo pusieron, pero uno debería poner la magnitud de A por la magnitud de B por coseno de teta. Y esa multiplicación puede ser conmutativa, que da igual si multiplico A por B o B por A, voy a obtener el mismo resultado. Y también sigue la ley de la distribución, si tuviera un tercer vector. Ahora nosotros también podríamos haber aplicado exactamente lo mismo con los vectores unitarios. ¿Por qué? Los vectores unitarios son los vectores que valen 1, que su magnitud vale 1, por eso se llaman unitarios. Pero también se le entiende a los vectores unitarios como el i-tongo, j-tongo o k-tongo, o también los conocen como x-tongo, y-tongo, z-tongo. Son los vectores que van en la dirección de los ejes.
en el eje X, en el eje Y y el eje Z. Vamos a dibujar el eje Z. Si yo dibujo un vector, lo voy a dibujar en azul. Si yo dibujo un vector, ahí con un zoom, en la dirección X y la magnitud de ese vector vale 1, tengo entonces al vector unitario y tongo, o al X tongo. Ese tongo me está diciendo que es unitario, que su magnitud vale 1. De igual manera, yo podría dibujar el vector con magnitud 1 que va en la dirección Y. Y tendría el segundo vector unitario. Pero cuando yo hago el producto punto entre esos dos vectores, ninguno se proyecta sobre el otro. Porque aunque yo quisiera hacer una proyección, no formo el ángulo de 90 que habíamos dicho. No puedo, porque son perpendiculares. Por lo tanto, el I tongo por el J tongo me va a dar 0. Porque el I no se puede proyectar sobre J. Ya son perpendiculares, no genera sombra. Ninguno sobre el otro. Y también de la misma forma con el K tongo. Entonces fíjense en eso. Eso es lo que lo están diciendo esta parte de acá. Que el I por el J, o el I por el K, o el J por el K, al ser perpendiculares, no generan proyecciones. Por lo tanto, el producto punto me da 0. Y en el caso de, si yo tuviera un vector I, y encima de él proyecto otro vector I, voy a poner un I tongo, y en negro otro I tongo, la multiplicación me va a dar 1. ¿Por qué? Este dibujo está mal el que hice yo, porque son unitarios. Eso quiere decir que tienen que tener la misma magnitud. Yo lo estoy para que se represente, pero realmente tienen que medir exactamente lo mismo. ¿Y cuánto miden? 1. Entonces, 1 por coseno de 0 es 1. Entonces, el I por I me va a dar 1, o el J por J me va a dar 1, o el K por el K me va a dar 1. Por eso, y simplemente me va a dar 1 porque su magnitud vale 1. Si no fuesen unitarios estos vectores, si fuesen vectores que su magnitud no valen 1, el valor no sería 1. También habíamos hablado, recuerden que si tienen alguna duda pueden decirla o también la pueden escribir. Y también habíamos repasado esta forma de poder escribir los vectores, no solamente como el ángulo y la magnitud, sino también por sus componentes, en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Y se podría calcular la multiplicación entre dos vectores simplemente con esta idea que solamente van a sobrevivir los I por I, los que haría la componente X del vector A por la componente X del vector B, más las componentes del Y y más la multiplicación de la componente en Z. ¿Cuál era la diferencia? Y yo se lo había dicho. Cuando nosotros queremos sumar vectores, cuando yo quiero sumar vectores, sí o sí, tengo que tener los vectores decompuestos. Si los quiero sumar o los quiero restar. Pero si yo quiero multiplicarlos, además de hacerlo con sus componentes, también los puedo hacer con su magnitud y el ángulo. Pero es preferentemente, si yo tengo la magnitud, es simplemente multiplicar la magnitud por el ángulo que está entre los dos. Cuando es multiplicación de vectores. También lo podría hacer por las componentes, por esta parte que me dice esta ecuación de acá. Pero solamente ocuparla si es que tengo los vectores ya descompuestos. Es como mi segunda opción. Yo les recomiendo que si tienen los vectores como ángulos y magnitud, que va a ser lo más probable, y ya van a entender el porqué al final de la clase de hoy, usen primero esa opción, y si la tienen descompuesta, ya usar la segunda opción que sería por componente. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Tenemos el objeto, entonces,
y le aplicamos una fuerza. Y este objeto se mueve. Es lo que habíamos entendido, que cambia su velocidad, puede estar quieto, pues se mueve en una dirección y ahora se va a mover en otra, pero cambia su movimiento. La fuerza, vamos a entender que esta fuerza lo que va a generar es un desplazamiento del objeto. A ese concepto nosotros lo vamos a llamar trabajo. El trabajo va a ser simplemente una fuerza que se le aplica a un objeto y este objeto se mueve. Movimiento. Necesitamos esas tres movimientos. Necesitamos esas tres cosas. Una fuerza, un objeto y movimiento. Si no están esas tres cosas, no hay trabajo. Y eso se aplica hasta como en la vida cotidiana, o sea, en el concepto de trabajo normal, no en un laboratorio de objetos, sino que hasta en la vida diaria. Eso es trabajo. Si alguien escribe, es secretaria, tiene que escribir cartas o lo que sea, está moviendo las teclas. Aplica una fuerza sobre las teclas y es trabajo. Si es un reponedor, tiene que mover objetos. Si es un profesor, tiene que mover un lápiz. Los caballos, las máquinas, hasta las máquinas de vapor, los automóviles. Todo lo que genere es el movimiento de algo, de los pistones, de los engranajes, por medio de fuerzas. Entonces, ahí siempre hay una imagen que siempre se me olvida bajar, pero es más o menos así, que hay un auto que está varado y la gente lo está empujando para poder mover el auto y hay alguien arriba del auto empujando también. Estas personas que están acá abajo empujando el auto realmente sí están generando trabajo, pero esta persona que está acá no está aportando nada, no genera trabajo. Porque después más adelante vamos a entender esos conceptos, pero nuestro sentido común nos dirá que esa persona no aporta nada. Y es porque no mueve. Es por eso que, aunque uno como persona, aplique una fuerza, yo aplico una fuerza sobre una caja, pero esa caja pesa 3 toneladas, aunque yo aplique la fuerza que quiera, si yo no soy capaz de mover esa caja, no estoy generando trabajo. Estoy generando fuerza, pero no estoy haciendo trabajo. Entonces, aunque yo le diga, no sé, a mi superior, pero si estoy trabajando, si no logro mover las cosas, no estoy trabajando. Entonces, el trabajo necesita una fuerza, un objeto, y si yo aplico una fuerza y no hay objeto, no estoy tampoco generando trabajo. Y ese objeto se tiene que desplazar. Entonces, el trabajo lo vamos a escribir con la W, esta W de work, trabajo en inglés, así lo definieron, y es simplemente la fuerza que vamos a aplicar por la distancia, por el desplazamiento. ¿Cuánto se desplazó el objeto en producto punto? ¿Por qué? ¿Y por qué tiene que ser un producto punto? Y aquí vamos a entender por qué. Si yo tengo el objeto y yo aplico una fuerza hacia arriba, pero el objeto se mueve hacia la derecha, eso quiere decir que mi fuerza no aporta nada porque el movimiento real fue hacia la derecha. No va en la misma dirección. Eso quiere decir que hay otro ente, otra persona puede ser, o otra circunstancia que hace que el objeto se mueva para allá. Pero realmente lo que yo estoy aportando debería proyectar al objeto para acá, pero no se mueve para allá. Entonces, para yo saber cuánto es lo que realmente estoy aportando, si estoy en diagonal, imagino que la proyección va para allá y el objeto se mueve para acá, yo tengo que saber cuánto es lo que aporta. Y eso es la proyección, que es el producto punto, que tiene que ir en la misma dirección que el desplazamiento. Por eso es tan importante el producto punto. Entonces, si tenemos el objeto acá, y siempre tiene que haber un objeto, y este objeto se desplaza, la fuerza
no toda la componente de la fuerza va a aportar, solamente una cierta componente. Puede que sea el total. Si va en la misma dirección va a ser coseno de 0, que es el total. Pero si no, tengo que calcular el producto punto. Y ahí yo voy a obtener el trabajo. Entonces acá hay un ejemplo muy sencillo. Recuerden que si tienen alguna duda lo pueden preguntar. Y nos dice lo siguiente. Una fuerza, tenemos una fuerza, ya tenemos lo que es la fuerza, de magnitud 12 newton, actúa en dirección negativa al eje Y. Entonces voy a anotar eso. Dirección negativa del eje Y. Entonces vamos a dibujar los ejes. Acá tengo el eje Y. Acá tengo el eje X. Y nos dicen que esta fuerza actúa con 12 newton en el eje negativo Y. Entonces lo voy a poner con naranjo. Y vamos a considerar que 1, 2, 3, para acá. Ese es el vector. Este es el vector de la fuerza, que va en dirección al Y negativo, porque lo dicen ahí. Sobre un cuerpo de masa 4 kilogramos. Entonces hay un cuerpo. Ese cuerpo lo podría poner acá en el centro. Y a ese cuerpo se le aplica esa fuerza. Y ese cuerpo tiene una masa de 4 kilogramos. Entonces 4 kilogramos. El cual se mueve desde el origen del sistema hasta el punto 6,4. Entonces el objeto, vamos a suponer que acá hay 6 y acá hay 4. El objeto se mueve, y lo voy a poner con puntadas azules, se mueve desde aquí hasta acá. Fíjense que independiente de cómo se mueve el objeto, de todas las trayectorias posibles, solamente considero el inicio y el final. ¿Dónde estaba y dónde termina? Por eso es el desplazamiento. Delta, final y inicial. Posición final y posición final. Uno, por simpleza, considera el camino más corto, pero es independiente. ¿Ya? Para que lo tengan en consideración. Mucha gente cae con eso. Entonces tenemos ahí el delta X. Ven que ahora uno entiende el por qué tiene que ser o el delta R, acá le pusieron delta R. Uno podría entender ya esa idea. ¿Cómo lo podemos tener? Como está en el origen, el X inicial y el Y inicial valen 0. Y tendríamos solamente los finales, que son las coordenadas 6, 4. Entonces, mi delta R o mi delta X sería R, mejor sería R por posición para no confundirse que solamente estamos haciendo en el eje X. Sería simplemente el 6, 4. Y por otro lado, tenemos la fuerza, que está en la dirección hacia abajo. Ahora nos preguntan calcule el trabajo realizado. Entonces vamos a calcular el trabajo. Para calcular el trabajo, vamos a anotar la fórmula. Va a ser W de work, trabajo en inglés, y va a ser simplemente la fuerza producto punto del delta R. Fíjense, y estamos haciendo notación solamente producto punto, que estamos multiplicando dos vectores. Y el resultado es un escalar, porque es lo que decía el producto punto. Es un número. No lleva vector. Ahora, ese producto punto lo podemos escribir de dos formas. Forma 1 es la magnitud de F por la magnitud de delta R por el ángulo, por coseno del ángulo.
Y la forma 2 sería multiplicar por componente. La componente X por la componente X más la componente Y por la componente Y más la componente Z de la fuerza por la componente Z. Y esas son las dos opciones. Y vamos a hacer las dos. Tienen que dar exactamente la misma forma. La primera forma, tendríamos que saber cuánto mide la magnitud, cuánto mide la fuerza. Y sabemos cuánto mide, 12 newton. Entonces la forma 1 va a ser 12 newton, porque la fuerza mide 12 newton, por la magnitud del desplazamiento, que tenemos que calcularla, pero se puede calcular por Pitágoras. Porque si yo quiero proyectar acá, podría tener un triángulo, rectángulo, donde los catetos miden 6 y 4, entonces tendría que la magnitud de ese vector, voy a poner delta R, va a ser el 6 al cuadrado más 4 al cuadrado. 36 más 16. Y eso me daría raíz de 72. Vamos a usar calculadora. A 52 y la raíz pero va a ser más o menos fea. La voy a dejarla como raíz de 52. Ahí. Y el coseno de teta. Tendría que calcular este pedacito y después sumarle este que es 90 grados. Y lo podría hacer. ¿Cuáles son las desventajas? Que no conozco el ángulo, no me lo dan. Hasta ahora no me lo dan. Entonces, como no tengo este teta, tendría que calcularlo. Ahí hay una complejidad por el hecho de que tendría que calcular el arcoseno o el arcocoseno o el arcotangente. Podría calcular el ángulo, imaginemos que me da 30, le sumaría los 90 y yo podría obtener el coseno del teta. Entonces tendría que simplemente aquí calcular teta más 90 grados. O si estoy en radianes, en vez de 90, pi medio. La segunda opción me pide las componentes. Pero uno tiene que pensar, vamos a hacer la fuerza. Este F, SF y SF. La fuerza va solamente en una dirección, en la dirección Y. Por lo tanto, no tiene componente en X y no tiene componente en Z. Y solamente va a sobrevivir esa componente. Entonces, me va a dar FI por la componente en Y de R. Tengo la componente Y. ¿Cuánto vale la componente Y? 4. ¿Y cuánto vale la componente en FI? ¿Cuánto vale esta componente? ¿Alguien podría escribir o decir cuánto va a valer la componente I de la fuerza? ¿12 o menos 12? Ahí está la diferencia. Los dos, aquí hubieron dos personas que dijeron 12 y menos 12. ¿Cuál es? Tiene que ser la componente. La componente, acuérdense que es la dirección, tiene la dirección de valor, puede ser positivo o negativo. Y como va en el valor negativo del eje Y, es menos 12. El trabajo va a dar como resultado un número negativo. Menos 48. ¿Y por qué? ¿Qué significa que dé negativo? La fuerza ¿Se pone en movimiento? se opone. La fuerza aplica hacia abajo, pero el objeto se mueve en sentido contrario. Eso quiere decir que la fuerza no está aportando en nada.
es una fuerza en contra del movimiento. Es casi una fuerza de roce. Se puede decir que es una fuerza en contra del movimiento. Entonces, no es fuerza de roce porque no hay superficie, pero uno debería entender ese concepto, que va en contra. Las unidades. Tranquilo. Ahora vamos a ver las unidades, porque ahí estamos viendo qué unidades va a tener. Basta con que veamos esta multiplicación que está acá. Lo voy a poner con un cuadrado verde. Las unidades van a ser por la fuerza Newton y por la distancia metros. Newton por metros. Y después vamos a ponerle un nombre. Para no poner a cada rato Newton por metros, vamos a entender que estos son los joules, en honor a Joule, el físico que estudió la idea del trabajo. Fue uno de los precursores de las máquinas y de los ciclos térmicos. Joule. Y en honor a él, ponemos la J en mayúscula, igual que Newton, que es simplemente la idea de los Newton por los metros. Entonces, esa va a ser la unidad del trabajo. Entender la unidad no es, o aquí uno se da cuenta que no es la guinda de la torta, sino que entender este concepto de los posibles valores que puede tener o también las distribuciones. Y todo es por producto punto. En este caso, en este problema, salió más fácil hacerlo por la forma 2. Lo pudimos obtener. La forma 1 también, pero tenía una complejidad. Esta raíz de 52 no es un problema, es un número. Se deja tal como está. Pero es acá donde estaba la complejidad, obtener ese ángulo. También se puede obtener, no es una complejidad. Pero si esto fuese una prueba, si esto entra en la segunda prueba que van a tener, sale mucho más rápido por cosas de tiempo hacerlo por descomposición. Más adelante vamos a ver otros problemas que sale al revés, que no sale por descomposición, sino que sale por el primer método. ¿Cuándo va a funcionar el primer método? Cuando tenga las magnitudes y tenga los ángulos. ¿Y Profe, cuándo va a ser? ¿Sí? una consulta siempre se usa en los ángulos en radianes. No necesariamente. Yo por costumbre, yo trato de siempre dar radianes o grados. Recién lo escribí en grados también. Puse 90 grados. Da igual. Ya. Da exactamente igual a menos que lo pidan. Pero yo por lo que entiendo da igual. Yo si reviso las pruebas me da igual. Pero acostúmbrense sí a trabajar con radianes. Porque les facilita mucho después en los cursos de matemáticas, mate 2, mate 3, mate 4, está todo en radianes. Entonces, ¿para qué hacer todo en radianes en un curso y después en física en grados? ¿No? Acostumbrarse a uno solo. Y son grados, sí, es una inclinación. Da igual. Ahora vamos a hacer un segundo ejemplo. Para eso voy a poner una hoja, no me deja. Agregar una hoja. Pero ¿se entendió? ¿Alguna duda? Recuerden que si tienen duda, pregunten. Es la primera vez que lo estamos viendo, entonces es normal que tengan duda. El primer ejemplo que estamos haciendo de trabajo. Pero lo que se rescata es que podemos aplicar esas dos formas. Y lo segundo es que dio negativo. Y ese negativo, lo que lo está diciendo, y en paréntesis, Jules, es que va en contra del movimiento. Si hubiera sido positivo, es que aporta al movimiento del objeto. Pero si el trabajo da negativo, es que no está aportando nada. Al contrario, está en contra del movimiento. Aquí tenemos otro, que lo dicen que hay un bloque de masa M, como está el dibujo ahí. Entonces ahí está el bloque. Puede usar los mismos colores. Para el bloque verde. Y es movido hacia la derecha sobre una superficie horizontal, con una fuerza tanto. Entonces, fuerza naranjo. Ahí está la fuerza. Acá está el objeto. ¿Se dan cuenta? Siempre hay un objeto. Y aunque los den la masa, no sirve de nada. No aporta nada en el trabajo. Después más adelante vamos a darnos cuenta que sí, la energía. Pero independiente, no aportan nada. Hasta ahora. Tengo la fuerza, tengo el objeto y necesito el desplazamiento.
Y me dicen que esa fuerza se aplica con un ángulo de 30. Adicionalmente, sobre el bloque actúa una fuerza de roce. Vamos a ponerla en morada porque es nueva. Hay una fuerza de roce. Y nos dice, calcule el trabajo realizado por cada fuerza sobre el bloque cuando se desplaza una distancia en azul de 10 metros hacia la derecha. Entonces, tenemos el objeto y este objeto se mueve hacia la derecha. Ahí lo con azul, porque es un desplazamiento. Uso los mismos colores de siempre. Vamos a usar que el azul es el desplazamiento. Entonces, ¿cuánto se mueve? Nos dicen que se estaba moviendo 3 metros. A ver. Sí, 3 metros. Entonces, esto mide 3 metros. Nos dicen que se aplican fuerzas. Una fuerza es la fuerza que nosotros ejercemos, podemos considerar, con un ángulo de 30. ¿Y cuánto mide esa fuerza? 200. La magnitud son 200 newton. Y también nos dicen que hay otra fuerza, que es la fuerza de roce, que va en contra del movimiento, porque es de roce. Si el objeto se mueve a la derecha, la de roce va en contra. Y esa fuerza de roce tiene magnitud 40 newton. Entonces, pasamos la información a un dibujo. Y los preguntan, lo voy a poner en café, calcule el trabajo realizado por cada fuerza. Por cada fuerza. Eso quiere decir que tenemos que calcular 2 trabajos. Un trabajo va a ser por la fuerza F. Y el otro trabajo va a ser por la fuerza de roce. Puse en minúscula porque uno siempre escribe la fuerza de roce con minúscula. ¿Se acuerdan de las reglas de la unidad anterior? Eso es lo que entra en la prueba, fuerza de roce. Entonces, eso ya lo habíamos visto, que va con minúscula. Y cada una de estas se puede hacer con los 2 métodos. Pero acá con el dibujo nos damos cuenta que no tiene sentido hacerlo por descomposición. Porque tenemos los ángulos y tenemos las magnitudes. Por eso dije que lo más habitual es que sea así, porque lo más habitual es que te den el ángulo, en qué dirección y el valor. Pero uno tiene que darse cuenta de eso. Si tengo los ángulos y tengo la magnitud, lo hago por ese método. Tendría que solamente calcular la magnitud de F. Voy a poner todo en negro para que se visualice mejor. Por la magnitud del delta R por el coseno del ángulo. ¿Cuánto vale la magnitud? 200. ¿Cuánto vale la distancia? 3. ¿Cuánto vale el coseno? 30. Y ahí está. ¿Cuánto vale la fuerza de roce? La magnitud de la fuerza de roce, voy a poner acá, por la magnitud del delta R por coseno de teta. La magnitud vale 40, la distancia vale 3, exactamente la misma, pero el ángulo es desde donde se desplaza hacia acá, hacia la fuerza de roce, 180. Y va a dar negativo porque el coseno de 180 es negativo. Y la fuerza de roce, como el nombre dice, va en contra del movimiento. Por lo tanto, va a dar un resultado negativo. Y ahí obtendríamos los 2 resultados. ¿Alguna duda? Y recuerde que después se pone al final la unidad. Joules. Dice, profe, por curiosidad, ¿Profe? ¿y a quién habla? ¿El mismo Juan? No. Ya. Espera, deja contestar primero al Juan. Dice, profe, por casualidad, ¿podemos decir que el movimiento del cuerpo fue acelerado si existió una fuerza? Eso se cuantifica de alguna manera en el trabajo. Ya. Si tú le aplicas una fuerza a un objeto, este objeto se mueve. Cambia por defecto, por haber una fuerza, el objeto va a generar un cambio en su velocidad. Si estaba quieto se mueve, si se mueve con una cierta velocidad, puede frenar o puede variar su velocidad.
En este caso de los trabajos, siempre se considera que el objeto estaba ahí, se le aplica una fuerza y se desplazó hasta cierta distancia, pero después queda quieto. El objeto hay aceleración. Se acelera, sí o sí va a acelerar. Pero en esta parte ya no lo estamos centrando tanto en la aceleración. Lo estamos, si uno quisiera después escribir esto, aquí lo que yo entiendo que el Juan lo que dice es que si esto entrara en un informe de laboratorio o lo que fuese, tendrían que escribir qué es lo que le pasa al objeto. El objeto se desplazó por medio de una fuerza que generó un trabajo. Eso son las tres cosas que necesitamos: que un objeto se desplace por medio de una fuerza y eso genera un trabajo. Y con eso, que tengan esas palabras clave, es que es lo que se está pidiendo. Que dentro de su párrafo aparezca la palabra desplazamiento, fuerza y trabajo. Y el objeto. Ahora, ¿quién iba a preguntar? ¿Que el 40 había tenido un signo negativo o solo basta con el del coseno? Que quedaría con uno. El, tú cuando calculas, buena pregunta. Tú cuando calculas el trabajo con el método número 1, te dice la magnitud de F por la magnitud de la independiente de cuál fuerza sea, siempre la magnitud, coseno de teta, ¿sí o no? Ahora, la magnitud siempre es positiva, independiente si va para un lado o para otro, siempre es positiva, porque es el cuánto mides. Tú no puedes medir menos 1 metro y algo, siempre es positivo, es un valor de cuánto mide algo. Por eso, aunque tú entiendas que va hacia la izquierda por el eje X es negativo, su tamaño mide 40. No es lo mismo que cuando lo hacíamos en el otro caso, porque en el otro caso pusimos menos 12. Uno dice, pero profe, aquí pusimos menos 12, pero no pusimos la magnitud. Lo que estábamos calculando era la componente, y la componente sí tiene signo, positivo o negativo. Cuando tú lo haces por el segundo método, las componentes sí pueden ser positivas o pueden ser negativas, dependiendo hacia dónde van, son componentes. Pero por el primer método, no, porque está calculando la magnitud, que es el tamaño, y nada mide negativo, todo es positivo. ¿Se entendió? Sí. Entonces, si se dan cuenta, están las dos formas. Una forma, vuelvo a decir, es que los den, si los dan por defecto, voy a ponerlo en rojo, si los dan algunas componentes, así X, Y, ya lo están diciendo independiente de lo que sea, si el desplazamiento, la fuerza, lo que sea, si los están dando componentes, es que automáticamente vamos a tener que hacerlo por componente. Basta con que una esté en componente, está. Y lo otro es que podemos observar que en este párrafo no hay ningún ángulo. Basta con que veamos un símbolo teta o alfa o beta y no hay ninguno, entonces no hay ángulo. Sin leer el libro, la primera vista. Por lo tanto, ya hay que usar por componente. Mientras que el segundo, si hay un ángulo, inmediatamente dice ángulo 30 y sale el símbolo 30. Entonces, visualmente ya entendemos que hay un ángulo. Entonces usamos la primera forma. Y el concepto de trabajo no es tan difícil, porque ya entendemos lo que era una fuerza, entendemos lo que es el desplazamiento, y ahora simplemente le aplicamos este concepto de producto punto. Entonces, no es nada nuevo el concepto de trabajo. Lo único es que habría que ejercitar. ¿Ya? Uy, quedan. A ver. Ya, no quedan tantas guías. Vamos a dejar para la próxima clase lo que es energía cinética. ¿Ya? Por si acaso, si ustedes ven, por si quieren repasar y ver los otros videos de los otros paralelos, hay un desfase. ¿Qué quiere decir? Lo voy a explicar para que después no se asusten. Hay dos tipos de paralelos. Hay uno solo que está separado, pero hay dos grandes paralelos. Los paralelos que tenemos en las clases los lunes y los miércoles, y otros paralelos que lo tienen los martes y jueves, ¿ya? En el curso. Nosotros somos del primer grupo, lunes y miércoles. Pero nosotros tuvimos un lunes que fue feriado. Por lo tanto,
todos los no somos el único. La mitad de los paralelos están, por decirlo así, desfasados en una clase. Pero la clase, esta semana, se da por libre la del día jueves o miércoles, independiente para acá, para el día de esta semana, nosotros lo tendríamos solamente para repasos y consultas, y lo del día jueves también lo tendrían para repaso y consulta. Pero yo voy a optar por pasar el contenido en dos partes. Primero el trabajo hoy día y energía el otro. Y los va a sobrar tiempo y voy a tener todas las consultas ahí si tienen algún tipo de consulta. Pero prefiero hacerlo de esa forma, no los queda tanto, pero son conceptos distintos. Prefiero que practiquen un poco de trabajo y cuando hablemos el próximo jueves, energía no se haga tan tenso. Ahora podría hablar de energía, pero es otra cosa. Entonces, es algo nuevo, prefiero darle el tiempo y no estamos tan apurados. ¿Y por qué les digo esto? Porque si quieren ver los videos del aula, fíjense bien, porque puede ser que vean una clase anterior de otro paralelo y van a decir, oye, ¿por qué ellos ya vieron trabajo? Ya es por eso, porque ellos no perdieron el día lunes feriado que nosotros sí tuvimos. ¿Ya? Para que lo tengan en consideración. Pero esto se soluciona ya después de esta semana, porque se dio este día jueves para ellos libre y nosotros no lo tenemos libre, nosotros tenemos un repaso. Ellos van a tener dos repasos, tienen un repaso mañana, martes, y un repaso el jueves. Échenle una ojeada, porque yo también, uno es bueno ver otros puntos de vista, otros sistemas, yo también lo hago, por si acaso, y por lo menos puede ser que les sirva, todo es bueno, si hay diferentes métodos, uno tiene que ver todos los posibles métodos, ¿ya? Y cualquier cosa me lo dicen. Igual yo les pregunto la próxima clase si vieron alguna clase y si quieren cambiar algo. Me pueden decir, profe, ¿sabe que me gusta el método que ellos hacen ellos? Podríamos hacerlo también acá. Pero échale una ojeada primero, ¿ya? Para que vean la diversidad de paralelos que hay. Si no lo han hecho, háganlo. Y hablamos la próxima clase. Y la próxima clase vamos a hablar de energía, que la hermana es lo que acompaña lo que es el trabajo, ya como información del objeto. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? ¿Todo bien? Cualquier problema pueden mandar correo. Ya había unos compañeros que mandaban correo porque saben que van a tener problemas para el día de la prueba. Es el día viernes, la hora ya la tienen que haberla definido y si no la van a definir entre hoy día o mañana en el aula. Pero por lo que yo entiendo es en la tarde, 7 de la tarde parece. Y tienen que estar atentos. Si la aula la van a publicar el horario y la fecha. Pero independiente de eso, igual uno tiene que estar estudiando o ahora simplemente repasar. Ya, lo estaríamos viendo el miércoles. Cuídense, que les vaya muy bien y recuerden que está siendo grabado y en un rato más se va a subir al sistema del YouTube. Ya, y después al aula. Cuídense. Chao, chao. Que les vaya bien. Profe, gracias. Que esté muy bien. Profe, gracias, cuídense. Profe, Chao, profe, hasta luego. Hasta luego.